Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Y vamos a tocar un tema bien interesante que es el origen del mal y sus demonios. Es un tema muy largo, con muchos nombres muy complicados, pero vamos a hacerlo lo más ameno, tal vez lo más corto también, porque sí es un tema súper interesante. Y realmente el nombre que yo le puse es el origen del mal y sus demonios, porque muchas veces no entendemos de dónde surge el mal o por qué surgió, quiénes son los portadores del mal, por qué se les ha bautizado de un nombre en diferentes mitologías. En fin, hay tanto que contar esta noche, pero no lo vamos a hacer muy largo para que no sea tan tedioso. Creo que lo primero que tenemos que empezar a analizar es de dónde proviene la palabra mal. Y etimológicamente proviene del latín male o malus, en donde se dice que el mal es una particularidad negativa que se le atribuye a las personas cuando actúan carentes de bondad o moral dentro de un entorno. Entonces, el mal está vinculado con todo aquel deterioro material o moral que un individuo le causa a otro. Mientras que el bien y el mal, pues entonces veríamos que son dos términos frecuentemente que van asociados al comportamiento ético de los individuos que respetan las leyes y las normas sociales que prevalecen en la sociedad. Entonces, estos personajes que obedecen las leyes sociales, pues son apreciados como personas buenas, mientras que los que se comportan de forma rebelde y contraria a las normas, pues se consideran, por supuesto, que malos. Entonces, al mal se le puede abordar desde diferentes enfoques. Encontraríamos desde el punto de vista metafísico, pero también el filosófico, el religioso y en la actualidad desde el aspecto psicológico. Entonces sería tan amplio abordar cada uno de ellos que, como les decía al principio, no terminaríamos ni en una ni en dos sesiones. Sin embargo, vamos a llevar o a llegar al punto en donde todos coinciden, en donde pues en sí el mal lo consideran como la privación de algo. Nosotros vamos a tomar este tema desde una perspectiva pues muy de este programa, mitológica, en donde vamos a encontrar que el mal proviene de la privación, como decíamos, de algo como la ausencia de luz o de sabiduría. Ese sería para nosotros el concepto del mal. Es una privación de la luz o de la sabiduría. Y entonces a partir de ahí vamos a encontrar en todas las mitologías de todas las culturas personajes que representan el mal y sus historias van a llevarnos a que nos revelan aspectos de desobediencia hacia un ser superior o hacia su padre, quien por supuesto se enoja y los castiga y los manda a vivir a las tinieblas o a lugares muy complicados. Tenemos, por ejemplo, ustedes recordarán que hemos platicado aquí el caso de Prometeo para los griegos, quien desobedece a Zeus y les entrega el fuego a los humanos y entonces es castigado. O Enki para los sumerios, que también trata de salvar a toda la raza humana para que no sufran. O Set para los egipcios, quien anda en busca de ser reconocido como su propio hermano Osiris, quien es importante y Set no lo es. O Tezcatlipoca, quien envidiaba a su hermano Quetzalcóatl y le enseña el espejo de obsidiana para que vea lo más negativo que tiene Quetzalcóatl. Y bueno, Lucifer, que es a lo mejor el más conocido para nosotros dentro de toda la historia, mitología judeocristiana. Entonces todos ellos
pues tienen deseos personales y a la vez, pues también diríamos comunitarios. Esto para hacer que los demás recapaciten, en especial, digamos, los humanos, para que puedan evolucionar o se activen de manera diferente. Sin embargo, la historia del mal surge mucho antes de que existan los humanos. Surge con la creación del todo, como nos dice la Biblia, cuando Dios crea todo y separa la luz de la oscuridad. Entonces, el mito del que nos ocuparemos en esta noche, pues va relacionado precisamente con la figura e historia de Lucifer, el portador de la luz, en quien se recarga el principio del mal, siendo la criatura más perfecta creada por Dios, cuyo nombre antiguamente indicaba la estrella de la mañana o el portador de luz. Entonces, Lucifer, pues se liga al mito de la caída del ser celeste y de hecho se define con la figura del diablo y de Satanás, que a lo mejor serían figuras diferentes, pero se le ha asociado ya con el tiempo con estos personajes. Bueno, pues a estos seres del mal se les encuentra continuamente en la Biblia en diferentes eventos, tanto en el paraíso con Adán y Eva, así como en los escritos de Isaías, o bien en el Apocalipsis, en el Evangelio de San Juan, y también tenemos que aparecen estos personajes en el Evangelio de San Lucas, y bueno, muchas otras referencias que iríamos encontrando en diferentes partes de la Biblia referente a Satanás, al diablo, al demonio o a Lucifer. Y sin embargo, tenemos que ir al principio de todo, como siempre lo hacemos en este programa. La historia realmente no comienza en este planeta o en nuestro planeta Tierra. Cuando nos dicen los libros o la Biblia que estos personajes tratan de tentar a los humanos a que pequen, y bueno, pues ya es un asunto mucho más antiguo el que vamos a platicar, porque la historia del origen del mal, pues creo que todos sabemos que proviene de la batalla que hubo en los cielos. Por lo tanto, hay mucho que platicar de esta batalla, en donde pues nos vamos a ubicar en temas que ya conocemos, en temas que hemos visto en películas, en lo que nos han contado nuestras abuelitas o en lo que hemos oído en la iglesia. Entonces vamos a recordar esta batalla. Se le conoce como la rebelión de Lucifer, pasando tal vez por una pequeña explicación de la creación de los ángeles, porque a partir de ahí sabríamos cómo es que Lucifer, siendo un ángel tan hermoso, pues decide rebelarse de todo lo que Dios o su creador les ordena. Entonces vamos a ver aquí que la historia nos narra, el mito nos narra que Dios creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. Bueno, pues el primer día creó muchas cosas, ¿no? Creó ahora sí que a la luz y a las tinieblas, a los planetas, a las estrellas, pero se dice que el segundo día fue precisamente cuando Dios formó a los ángeles. Y se dice que Dios forma a los ángeles de la lava de la piedra, del fuego y del relámpago. Entonces el Creador, ahora sí que el Creador los crea y además, al mismo tiempo, establece 9 rangos ascendientes, y estos rangos los va a llamar Dios o el Creador los 9 coros celestiales. Muchos de ustedes que saben angelología, pues han de acordar que estos 9 coros celestiales, pues digamos, tiene diferentes niveles. Entre ellos tenemos a los ángeles, a los arcángeles, a los príncipes, a las potencias, las virtudes, los dominios, los tronos, los querubines y los serafines. Bueno, entonces sobre cada coro o sobre cada nivel de ángeles, Dios instala a un príncipe de la divina presencia con sus asistentes para regir y gobernar a cada coro. Entonces como que empieza a hacer su organización de ángeles. Pues bien, cada coro lo creó con millares de ángeles. Se dice que eran incontables en su inmensidad. Y aquí que las huestes celestiales, formadas por el Creador para gobernar a los 7 cielos, pues cantaban y tocaban sus trompetas. Entonces ellos
provocaban más energía con sus cantos y sus trompetas. En sí, estos 9 coros, con sus príncipes regentes, pues también van a tener a sus guardianes de las murallas de estos lugares en donde van a vivir, en donde va a haber 7 palacios. Entonces, esas murallas pues van a ser custodiadas por los príncipes regentes. Entonces, en el séptimo cielo se dice que está la morada del Creador. Estos guardianes celestiales son dotados de un inmenso poder por el Creador para que velen sobre estos 7 palacios y no dejen salir o entrar a nadie del sagrado recinto sin su permiso. Entonces veríamos que todo está muy custodiado, que en este séptimo cielo donde estaban estos 7 lugares o 7 palacios, pues había muchos ángeles custodiándolo y nadie podía ni entrar ni salir. Bueno, pues estos 7 palacios que estaban custodiados además por 7 guardianes, pues el Creador escogió a 70 de todos estos ángeles llamados los príncipes de los reinos. Entonces, aparte, Él va a decidir que existan 70 ángeles que van a ser los que van a custodiar a los reinos superiores de todos esos lugares maravillosos que estaba haciendo. Pero además dicen que escogió a otros superiores aún a los 70, que son los que están frente al trono del Creador y lo sirven continuamente. Y es ahí donde empieza nuestra historia, porque uno de estos, el más hermoso y poderoso de todos, con poderes casi tan grandes como los del mismo Dios, pues fue el gran serafín, querubín, potencia y arcángel llamado Lucifer, cuyo nombre significa el que trae la luz y el que es bueno. Bueno, pues este gran arcángel era muy amado del Creador, quien lo honraba sobre todas las huestes celestiales. Entonces, el Creador depositó muchos de sus poderes y sabiduría infinita en todos los ángeles, en el orden ascendiente, pero hubo algo que no depositó en nadie más que en uno solo. No depositó todo su poder y toda su sabiduría en ninguno de ellos, reservándose para sí mismo ese poder y su sabiduría total. El asunto es que en Lucifer va a depositar más poderes y conocimientos que ningún otro ángel, excepto un ángel que va a ser muy importante para nosotros, que es el arcángel Miguel, cuyo nombre significa el que es como el Creador. Entonces tendríamos casi como diciendo que el Creador tenía 2 consentidos, Lucifer y Miguel. ¿Ok? En Miguel, pues depositó mucho conocimiento, pero en Lucifer depositó toda su confianza. Entonces se dice que Miguel era incorruptible. Bueno, pues es así que el Creador o Dios, que amaba tanto a Miguel, pues lo hizo como su general o su estratega supremo. Es decir, quien está a cargo de decidir las estrategias de las huestes celestiales. Entonces, el Creador, conociendo la incorrupción de Miguel, le revela solo a él algo muy importante, que muchos de ustedes se han de acordar que en muchas otras mitologías lo hemos platicado: el nombre secreto de Dios, con el cual Dios creó el universo. Pues este nombre secreto solo se lo cuenta a Miguel. Y Miguel, sabiendo que va a guardar el secreto, sabe perfectamente bien la responsabilidad que tiene. Entonces, el nombre secreto, obviamente, y el Creador son uno mismo. Y con este nombre, pues Dios puede crear y destruir a millares de universos. Entonces, el Creador no le reveló a Miguel ni a ninguno de los otros ángeles cómo había creado el universo, pero ya le había revelado su nombre secreto. Entonces el otro ángel consentido, que es Lucifer, teniendo un poder casi igual que el del Creador, pues quería descubrir cómo es que Dios había creado todo lo que existía. Entonces su espíritu se empieza a llenar de un gran deseo de ser como el Creador y tener el poder de crear universos. Entonces empieza su mirada
a cubrir todos los ámbitos de los siete cielos y de las huestes celestiales. Es decir, constantemente visitaba a los siete cielos y platicaba con las huestes celestiales, con todos los servidores del Creador. Y bueno, él deseaba y ambicionaba con muchas ganas el trono del Creador en las alturas. Entonces, pues él pues se vestía de una manera muy esplendorosa porque era capaz de crear con el fuego y con el cristal, pues hermosas joyas. De hecho, se dice que él tenía un gran zafiro que él mismo inventó, que él mismo creó con todos sus poderes. Entonces Lucifer deseaba ahora sí que ardientemente sentarse en el trono del Creador y ser como el Creador, gobernar sobre todas las huestes celestiales. Entonces, Lucifer sabía que no tenía el conocimiento de ese nombre secreto del Creador, el cual solo conocía el arcángel Miguel. Y bueno, pues él deseaba que Miguel le contara cuál era ese gran secreto. Y bueno, pues ese nombre no era fácil de conseguir, ni por Dios, ni por Miguel, y solo con eso podía obtener el trono del Creador. Entonces a Lucifer se le ocurre un plan. Y resulta que todas las mañanas, antes de que el Consejo Divino, junto con el Creador y la Corte Celestial, restablecieran el orden universal, y junto con todas las huestes celestiales, que por cierto eran dirigidas por Miguel, cantaban las alabanzas al Creador, provocaban una vibración y una energía que a la vez creaban cosas. Entonces, al término de las alabanzas, pues los distintos coros regresaban a custodiar a los siete cielos y Miguel también pues recibía órdenes del Creador y normalmente su misión era pues volar con sus alas de esmeraldas para llevar a cabo la misión de seguir con la creación, con esa vibración que se provocaba con su aletear y que se movía la energía y se creaban las cosas, pues entonces Lucifer, sabiendo cuáles eran las tradiciones y las costumbres de todos los días, pues un día, espiando el vuelo de Miguel, pues se junta con Miguel en ese vuelo y lo detiene. Entonces lo detiene en medio de esa gran inmensidad que se dice que está entre la luz y las tinieblas. Entonces los dos, que por cierto son príncipes regentes, se encuentran y pues imagínense cuando se unen estas dos energías tan poderosas, se dice que formaron un sol deslumbrante en el medio de ese cielo que era como la frontera entre las tinieblas y la luz. Eran unos destellos tan grandes que se notaba que había una reunión muy importante en esa parte del cielo. Bueno, mucho ojo porque estaban reunidos precisamente en la frontera en donde está la luz y las tinieblas, ¿ok? Bueno, pues el asunto es que Lucifer, que es un caballero, que es sumamente atento, que es demasiado cortés, pues se despoja de su corona deslumbrante y se inclina haciéndole una reverencia a Miguel. Y bueno, esto significaba en el protocolo celestial que Lucifer juzgaba que Miguel era superior a él. Y bueno, Miguel, que también es un ser demasiado educado y cortés, en respuesta se despoja también de su corona de luz, de fuego, y se inclina ante Lucifer. Bien, pues imaginen esto. Una vez satisfecho el protocolo, pues Lucifer pide a Miguel que le permita acompañarlo en esa jornada de creación. Y Miguel accede amablemente. Y entonces ambos príncipes continúan su vuelo, formando arcos de luz en esa travesía por el firmamento. Y Beca, bueno, Lucifer, maliciosamente o sutilmente, con esa gran inteligencia que tiene, indaga sabiamente lo que quiere saber de Miguel. Y bueno, le empieza a preguntar si está satisfecho con su trabajo, si el creador es amable con él. Le empieza a preguntar muchas cosas. Entonces Miguel se sorprende, pero aún sin sospecha alguna, responde con sencillez que todo su ser y su esencia le pertenecen al creador, ya que a él le debe su inmortal existencia. Entonces Lucifer responde con palabras de fuego
que él no deseaba servir, sino ser servido, ya que su esencia era tan poderosa como la del mismo Creador. Y para demostrar ese poder, le cuenta a Miguel cómo el Creador manifestó lo visible de lo invisible, porque el primer ser que crea es a Lucifer. Y Lucifer estaba ahí cuando Dios creó todo, estaba junto a él. Entonces, eso le empieza a contar Lucifer a Miguel. Yo vi claramente cómo manifestó de lo invisible lo visible y de lo visible lo invisible para crear todos los universos que existen. Entonces Miguel empieza a observar cuál es la intención de Lucifer y le dice, bueno, ¿por qué me platicas todo esto? Bueno, te platico todo esto porque quiero hacer una unión de fuerzas contigo para que tú y yo compartamos el dominio que tiene el Creador, para que seamos los dueños de los 7 cielos y que tú me puedas revelar el nombre secreto del Creador y podamos hacer una fuerza y una unión increíble. Entonces Miguel, oyendo todas esas barbaridades, Miguel, que es el defensor de Dios, enojado, desenvaina su espada. Así con toda su fuerza desenvaina su espada de fuego, ante la cual los ejércitos celestiales tiemblan, se dan cuenta de que algo terrible está pasando. Y Miguel, con un golpe bien rápido, más rápido que el pensamiento, le quita a Lucifer su corona. Era una corona deslumbrante y maravillosa, la cual rueda, digamos así, haciendo un camino luminoso hacia los confines del firmamento, es decir, hacia lo que sería todas las tinieblas. Y Lucifer, con su cabeza ya sin su corona, pues se siente muy raro. La corona era la que le daba ese rango, ese poder, pues se siente como muy enojado porque siente la espada de Miguel sobre su pecho y le está quemando, si podemos decir su piel, pues le está quemando su piel. Entonces Miguel empuja con la punta de su espada a Lucifer y este aterrado retrocede. Y Miguel le dice, eres un ángel ruin, sin gratitud y sin conciencia. Esto le dice Miguel temblando de enojo. Jamás tu sandalia impura se posará en los peldaños del trono celestial, le dice Miguel. Ve hacia atrás, Lucifer. Ese es tu verdadero nombre, el que engaña, el que miente a su creador, el que traiciona. ¿Tú eres el que traes la luz? No es posible que estés aquí frente de mí diciéndome todo eso. Entonces se dice que de esa lucha, de ese enojo instantáneo, salen grandes llamaradas de fuego que fueron vistas en todo el universo. Entonces la figura inmensa de Miguel pues atraviesa con esa velocidad increíble del pensamiento pues todas las estrellas, atraviesa todos los universos y por supuesto con esa indignación que siente se ilumina todo lo que él puede alcanzar con su energía y todos se dan cuenta que ha empezado una gran lucha. Entonces Lucifer huye despavorido de esa presencia terrible y devastadora de Miguel. Su túnica radiante envuelta en llamas es notoria en todos lados. Bueno, pues se dice que se esconde entonces en la bruma de las tinieblas. Regresó todo maltrecho, sin corona, sin su capa, y bueno, regresa al 7º cielo después de que había sido pues humillado por Miguel. Entonces, diríamos, la vestidura de Lucifer, que fue destruida por Miguel, que era una túnica de luz llena de piedras preciosas que él mismo había creado, pues se pierde. Entonces Lucifer trata de regresar al lugar donde él habita, que es en el 7º cielo, para volver a colocarse una nueva corona y volverse a poner una nueva ropa. Él llega temblando, pero tiene una ira increíble, tiene una frustración espantosa, que entonces decide convocar a sus grandes ministros. Y los nombres que voy a decir son los nombres que posteriormente son transformados en otros nombres, pero en este momento
estos son 4 de los principales, digamos, generales que le van a ayudar. Ellos son Yecón, Asbel, Gaderel, Pineme y Casadia. Perdón, son 5. Entonces, estos 5 ministros poseían grandes poderes y eran enteramente fieles a Lucifer. Entonces Lucifer, con esa gran ira que tenía, los instruye y los exhorta a que se unan en su batalla y que traigan a todos sus ejércitos para hacer la guerra en el cielo y destronar al Creador. Y para demostrar su poder, les revela el conocimiento secreto que le reveló antes a Miguel y les explicó sutilmente y con gran astucia cómo fue creado el universo. Y aquí es donde empezaríamos a ver que el mal empieza precisamente con esta historia de Lucifer, en donde hay una gran soberbia, un gran orgullo y una gran desobediencia. Entonces, Lucifer, junto con sus ministros, que por cierto son sumamente sabios y poderosos, pues que le pertenecen también al Creador, se quitan sus coronas y se postran a los pies de Lucifer, jurando unirse en esa guerra celestial y unidos en ese plan audaz. Son unos conspiradores y se preparan para la batalla. Entonces ahí vemos cómo Lucifer, con ese deseo de poder, ese orgullo, esa soberbia, esa ambición, pues es en donde empezaríamos a encontrar el origen del mal, ¿ok? Y de ese origen, pues va a surgir todo lo demás, la traición, etcétera, etcétera, que con el tiempo vamos a ver que los ángeles caídos que se van a unir a esta lucha, pues cuando llegan a la tierra, pues provocan mucho a los humanos a cometer ciertos pecados que con el tiempo obviamente los vamos a encontrar como desobediencias a Dios. Pero bueno, vamos a continuar con la guerra que se suscita en el cielo. Entonces, se dice que Miguel es el príncipe de la divina presencia y regente de todos los serafines. Cuando termina con ese enojo que tuvo con Lucifer, se eleva rápidamente hasta el séptimo cielo y llegó frente al gran majestuoso príncipe que se llama Anapiel, de quien una inmensa luz se extiende por todos los ámbitos de ese séptimo cielo. Este personaje, que es un gran príncipe que se llama Anapiel, quien tiene a su cargo las llaves de los 7 palacios, se despoja de su corona gloriosa y saluda reverentemente a Miguel cuando lo ve, y abre, bajo la petición de Miguel, las puertas del séptimo palacio, donde mora el Creador. Y el gran y terrible príncipe, ahora sí que Lucifer, se entera que Miguel ya está en entrevista con el Creador. Entonces sí es así como que se pone, digamos, las pilas Lucifer, organiza a todos sus aliados y pues la lucha va a empezar. Entonces, obviamente, vamos a encontrar que a este lugar, al séptimo cielo, pues no puede entrar cualquier persona. Entonces, tienen que pedir permiso al Creador para ver si los ángeles, los arcángeles pueden llegar a entrevistarse con el Creador. Por supuesto que a Miguel le abren las puertas y, bueno, pues este príncipe que decíamos se despoja de su corona, le hace un saludo y le permite pasar. Y Miguel, bueno, va con el Creador y le cuenta todo lo que está pasando. Entonces, los coros angelicales, bajo los capitanes de las huestes celestiales, pues se enteran de este problema, empiezan a entonar cantos de bienvenida primero, de alabanza también para Miguel, y después cantos para avisar que algo importante está sucediendo. Entonces vamos a encontrar que todos los tronos divinos pues empiezan a unirse, a ir a la junta que se está haciendo en ese momento para platicar de lo que está haciendo pues Lucifer, y que se sabe que ya está teniendo a sus propios aliados. Bueno, pues resulta que tanto los querubines como los príncipes, en fin, todos se unen a Dios, pero y a Miguel,
pero también Lucifer está tratando de unir a todas las huestes que se pueda. El asunto es que, bueno, pues empiezan a dividirse los grupos de ángeles entre los que serían los del ejército de Miguel y los del ejército de Lucifer. Entonces, cuando dicen que cuando el creador se entera de todo esto, la verdad es que le brotaron de los ojos lágrimas. Y obviamente Miguel le dice que pues sí, que están pasando por una traición terrible de ese amado arcángel Lucifer. Entonces, todas estas lágrimas corren rápidamente, convirtiéndose en fuego para llamar a todos los coros angelicales que estaban pues en sus actividades normales. Cuando ven este aviso, pues se unen todos en el séptimo cielo y aterrados ante este espectáculo que no pueden creer que esté sucediendo, pues se crea un terrible silencio en todo este séptimo cielo. Entonces, increíble, pero aquí hablan de los ecos del gran silencio. El gran silencio tenía un eco que resonó a través de los 7 cielos. Y este silencio que fue tan extraño, porque yo imagino que la vibración que se crea con los aleteos de los arcángeles y los ángeles que provocan que la energía se mueva y siga la creación, pues ha de haber sido terrible, porque despiertan a todos los ángeles menores que descansaban a esa hora en el primer cielo. Y bueno, cuando estos ángeles del primer cielo despiertan, pues empiezan a escuchar que después de ese silencio, como les decía, de ese eco del silencio, que debió de haber sido un buen tiempo, porque se asombraron de ese silencio que había. ¿Qué es lo que está sucediendo que hay tanto silencio? Y después de ese silencio se empiezan a escuchar las trompetas angelicales llamando al consejo de guerra a todas las huestes celestiales. Entonces se dice que el Creador y su luz divina pues estaba demasiado triste o había demasiado dolor en él porque sentía gran tristeza por haber perdido a su querido arcángel Lucifer. Entonces le ordena a Miguel que planeara una estrategia divina con la cual iba a ser defendido el séptimo cielo y obviamente el trono divino. Entonces Miguel une a sus 4 grandes arcángeles. Todos sabemos quiénes son. Une a Rafael, a Gabriel y a Uriel, y obviamente el que es Miguel. Y entonces pide que todas las huestes celestiales se unan o las convoquen, porque todos tienen que saber lo que está sucediendo y tienen que atacar a Lucifer y a todos sus ministros. Y bueno, pues por otra parte, vamos a encontrar que Lucifer también escuchó ese eco de silencio, que fue increíble, y después el sonar de las trompetas llamando a ese consejo de guerra. Y bueno, pues él y su astucia le indican que era necesario atacar de inmediato. Entonces manda a sus ministros, que son Yecón, Asbel, Gaderel, Pineme y Casadia, junto con sus millares de ejércitos angelicales que ya habían sido convencidos para que se unieran a ellos y ya estaban preparados para la batalla. Es aquí en donde el poder de Lucifer era tan grande que pudo cruzar con sus huestes rebeldes, pues ahora sí que todos los cielos que estaban ya preparándose para esta gran batalla. Atraviesan los portales de los primeros 6 cielos, tratan de entrar al séptimo cielo. En los 6 primeros cielos no encontraron resistencia que igualara a su fuerza entre los príncipes regentes Shamaín, Raquié, Según, Meshen, Tayán y Zebul. No pudieron ellos enfrentarse a Lucifer. El asunto es que Lucifer llega bien feliz y bien triunfante ante los portales del séptimo cielo. Pero ahí ya lo esperaban las huestes celestiales y era un ejército grandísimo, porque diríamos ejército tras ejército, todos los ángeles de luz montados en sus caballos blancos, dicen que eran caballos blancos alados, con riendas de fuego, todos ellos pues empiezan a atacar.
Y empieza la lucha. Los fieles y los rebeldes cargaban espadas de fuego y lanzas forjadas de relámpagos muy poderosos. Bueno, resulta que todos los capitanes de los ejércitos tenían armaduras de hierro, era de hierro y de lava que brillaban como rubíes en el furor de esa batalla. Y bueno, se dice que el primer encuentro resonó con un ruido de 1.000 millones de volcanes en erupción y todos los ámbitos del séptimo cielo se estremecieron de pavor. Muchos de los ángeles rebeldes fueron desmontados en el primer encuentro y lanzados al vacío, a la oscuridad de las tinieblas, pero ninguno de los ángeles fieles fue desmontado de sus caballos. Entonces ahí tenemos a la primera, digamos, eh, cantidad de ángeles que son tirados de sus caballos y lanzados a las tinieblas. Después vamos a encontrar que esos van a ser los ángeles caídos, ¿ok? Bueno, luego viene el segundo encuentro, que fue aún más feroz que el primero, y las paredes de cristal del séptimo cielo, pues ya amenazaban en derrumbarse, y millares de los ángeles rebeldes también fueron desmontados y lanzados al vacío, pero ninguno de los fieles ángeles fue desmontado. Entonces ahí vemos otra generación de ángeles rebeldes que caen y son mandados a las tinieblas, ¿ok? Y luego viene el tercer encuentro, que fue un choque entre los ángeles fieles y los rebeldes, que fue tan terrible que el gran y majestuoso Anapiel, que era un comandante guardián de los palacios de los siete cielos, pidió a Miguel que concluyera ya la batalla porque las paredes de cristal del séptimo cielo estaban a punto de ser destruidas y eso era dejarlos sin protección, que se acabara ya esa batalla. Y entonces aquí eh, los ángeles suspenden la batalla, los rebeldes se van a su lugar y los fieles se quedan. Entonces ahí es donde Dios hace, obviamente, que los ángeles, recordarán ustedes, son inmortales, los hace inmortales el Creador y no se podían morir. Entonces, bueno, ni los ángeles rebeldes ni ellos se podían morir, tenían que continuar. Es el momento en que las terribles heridas que tenían los ángeles fieles, pues empiezan a cicatrizar inmediatamente después de que se las hicieron con esas espadas de fuego y de luz. Y bueno, ellos no tienen sangre, de ellos surge fuego y luz, que es su esencia sutil, y obviamente esto curaba sus heridas, rápidamente cicatrizaban, y por supuesto, cada ángel herido pues había perdido cierta energía divina. Pero bueno, el asunto es que eh, los querubines, las virtudes, los arcángeles, incluyendo al arcángel Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, él como príncipe regente de la muerte y de la venganza y de la resurrección, pues se viste con su armadura de lava y luz y toma su espada de la venganza y entonces de sus ojos dicen que brotaron relámpagos y llamaradas y su voz de trueno resonó en los ámbitos del séptimo cielo y llenó de terror a los ejércitos angelicales, tanto de los fieles como de los rebeldes. En ese momento vemos que Gabriel estaba tan enojado de todo lo que estaba viendo que, bueno, se adentra en las filas del campamento de los rebeldes, en especial el rebelde Gaderel, que era un serafín, pero era de los rebeldes, de los ministros de Lucifer, y bueno, va Gabriel con toda su fuerza, golpea con su espada llameante a miles de rebeldes, los desmonta de sus caballos alados, y eso era como haber perdido, porque eran lanzados al fondo de las tinieblas. Entonces vemos otra cantidad de ángeles que son desmontados y caen a las tinieblas. Y entonces Gaderel, al ver llegar a Gabriel, levanta en alto su espada de fuego, se alabanza contra el príncipe de la venganza, o sea, contra Gabriel, y bueno, empieza una batalla terrible. Las espadas de los dos ángeles chocan y se encuentran, y cuando las espadas chocan, pues despiden una multitud de chispas de luz y de fuego que resuenan en ecos terribles de destrucción por todo el firmamento y por todos los universos. Entonces, el terrible encuentro
hace que la montura de Gadariel se cayera y de nuevo, alzando su espada, Gabriel, pues le asesta un terrible golpe sobre su coraza de lava y causa una terrible herida en el pecho del serafín rebelde, y grandes cantidades de luz y fuego líquidos surgen de las heridas de Gadariel, y obviamente pues él cae y también llega hasta las tinieblas. Muy debilitado por la pérdida de su angelical esencia, pues llega, bueno, cae del caballo, rueda y cae en las tinieblas. Y todo su gran ejército pues huye despavorido ante la caída de su capitán y jefe, y por supuesto, este fue el primer ministro que cayó de la celestial batalla. Y así cada uno de los serafines pues van cayendo. Por ejemplo, eh, el arcángel Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, pues va también con su espada y ataca al serafín rebelde que se llama Yecón, lo transforma en una serpiente de fuego, lo hace caer de su caballo y también va al fondo de las tinieblas. Ok, Yecón, al encontrarse frente a Uriel, pues también trató de defenderse, pero pues no pudo. Su espada fue desintegrada y también todo su ejército cayó a las tinieblas. Luego llega Rafael, recuerden, el otro arcángel, cuyo nombre significa Dios ha sanado. Y bueno, pues este se dice que es el ángel del arrepentimiento, del amor, de la luz y guardián del árbol de la vida. Pues resulta que se viste con su armadura de luz, se adentra a las filas de los rebeldes, encuentra al serafín rebelde que se llama Asbel, y bueno, pues en una lucha también terrible, consume su espada, lo tira del caballo y también rueda hacia las tinieblas, igual que todo su ejército. Entonces, bueno, Asbel, que se ha enfrentado a la gran luz de Rafael, dicen que se cubrió los ojos con su armadura y empuñando su espada de fuego, se abalanzó contra Rafael, pero no pudo hacer nada. Y ya como vimos, pues cae a las tinieblas. Luego, pues tendríamos que también todos estos serafines que han caído con todos y sus ejércitos, pues van a ser tarde o temprano esos ángeles caídos de los cuales después vamos a hablar con lujo de detalle. Pero bueno, Lucifer, al ver que la mitad de sus ejércitos ya habían sido desbandados por los arcángeles divinos, pues unió a sus dos ministros restantes, que era Pineme y Casadia, con todos sus ejércitos, y los esparció alrededor de las murallas de cristal del séptimo cielo, montando un gran ataque simultáneo contra la fortaleza divina. Y resulta que Miguel, el gran estratega del Creador, pues se remonta con sus ejércitos a las alturas de la luz que están sobre el séptimo cielo, y desde esa inmensidad luminosa observó el plan de guerra de Lucifer. Y entonces los grandes príncipes o arcángeles, Gabriel, Uriel y Rafael, se unen con sus respectivos ejércitos, y entonces van y atacan a todas las huestes celestiales de Lucifer, y pues tienen que abandonar el séptimo cielo. Entonces, en el momento en que se alejan y empiezan a organizarse de nuevo, Pineme, Casadia y Luzbel, pues ordenan que envistan a los ejércitos contra las murallas de cristal del séptimo cielo, y las hordas rebeldes armadas con lanzas y espadas llameantes arremeten contra las cristalinas murallas, las cuales realmente se tambalearon ante el tremendo empuje que llegaron con estos ángeles rebeldes. Y los grandes príncipes de Miguel, Anapiel, Soteraciel y los guardianes de los 7 palacios del séptimo cielo, pues acuden al trono del Creador para informarle que Lucifer ha atacado y que corren un peligro inminente del derrumbe de las murallas. Entonces aquí se dice que la gloria del Señor Dios, Dios de los ejércitos, que estaba en su trono de juicio, y que de él emanaba una gran luz y rayos y relámpagos, pues resulta que decide lanzar un río de fuego que sale del trono
y que rugía tremendamente, y estas olas de fuego que desbordaban de ese palacio hermoso, pues resulta que atrapan a todos los rebeldes. Entonces, junto con digamos, estos ríos de fuego, pues también provoca que los cuatro vientos, que son los huracanes, las tormentas, las tempestades y los vendavales, pues también se unan y empieza a escucharse un ruido como aullido tremendo de esa fuerza omnipotente que asusta a los rebeldes y salen escapando. Entonces, entre el fuego y el sonido del viento, pues provocan que los rebeldes se asusten y salgan corriendo. Y es cuando llegan los grandes príncipes de nombre Rigbiel, Jaliel, Querubiel, Opaniel, Serapiel. Todos ellos son regentes de los 3 coros angelicales superiores, y de esas criaturas sagradas, pues resulta que empiezan a colocarse alrededor del 7º cielo para custodiar de que no regresen estos príncipes rebeldes. Entonces, todos los relámpagos, los rugidos que salían del río de fuego, que espantaron terriblemente a los rebeldes, pues se tienen que alejar. Entonces Lucifer ve perfectamente que está perdiendo, que su lucha, pues por mucho que le haga, sus fieles están huyendo y están cayendo a las tinieblas. Entonces, obviamente Lucifer, consciente de lo irreparable de su pérdida, determinado a llevar hasta el fin su plan de conquista, instó con voz de trueno a sus huestes rebeldes para reanudar el ataque. Entonces, en esos momentos, Miguel, que ya había estado esperando una señal del 7º cielo para descender sobre Luzbel, que ya había bajado a los cielos más inferiores, pues ve esa luz de su amado creador extenderse por los confines del cosmos, y entonces escucha que tiene que regresar a las alturas a platicar con el Dios divino. Entonces, como le llamaban a él ya en ese momento, el archiestratega divino, se comunica con Dios y ordena a todos los capitanes celestiales de sonar las trompetas y clarines de guerra para volverse a enfrentar con todos los enemigos. Entonces se dice que las huestes celestiales, en las que se contaban 496,000 millares de ejércitos, y cada uno con 496,000 ángeles en cada batallón. Entonces todos ellos descienden, dicen que como un bólido de fuego desde las alturas, arrasando a todos los ángeles rebeldes. A todos pasaron destruyéndolos. El príncipe, como le llamaban en ese momento ya, el príncipe de la venganza, que era Gabriel, pues también descendió junto con Miguel sobre las huestes rebeldes, sembrando el pánico entre todos los rebeldes. Igual que Uriel descendió, igual que Rafael, todos con sus propias huestes y sus propios ejércitos. Entonces, obviamente, Lucifer, al escuchar el sonido de esas trompetas y clarines que venían de las alturas, alza su mirada al firmamento y vio la avalancha celestial que descendía sobre su cabeza, comandados por Miguel, por Gabriel, por Uriel y por Rafael. Entonces, el sonido incesante de estas trompetas y clarines, pues obviamente provocó un terror y confusión entre los ángeles rebeldes. Y Lucifer pudo ver cómo su ministro valiente, que era Pineme, fue ensartado sin compasión por la lanza llameante de Miguel, quien lo lanzó de cabeza hacia el abismo de las tinieblas. Y el gran archiestratega Miguel, lanzando su caballo de fuego sobre los rangos de el rebelde Casadiac, desmanteló todas las filas con rayos destellantes de luz y lava y los mandó hasta el fondo de las tinieblas. Es entonces cuando Lucifer, despojado de sus ministros y abandonado por sus ejércitos, los cuales obviamente se dispersaron aterrados por todos los 7 cielos, perseguidos por las huestes celestiales, pues se encontró solo.
de nuevo frente a su gran contrincante y terrible e invencible Arcángel Miguel. Y todas las trompetas y clarines callaron en ese momento, y los dos enemigos celestiales, el fiel y el rebelde, bajaron de sus caballos y se prepararon para el combate final. El asunto es que Miguel se despoja de su armadura divina, acuérdense que estaba forjada de fuego, y tira lejos de sí su gran lanza llameante. Solo se quedó con su espada de fuego y de relámpago y enfrentó al adversario del Creador. Bueno, obviamente Lucifer, en su feroz arrogancia, no quiso ser menos que Miguel y también tiró lejos de sí su lanza y su coraza, y en ese momento el silencio que rodeó a los contrincantes fue más aterrador aún que el sonido de las trompetas y los clarines de guerra. La gran astucia le hizo ver que en la derrota de Miguel estaba su mayor defensa y la esperanza de ganar aún la batalla. Lucifer decía, aún puedo ganar la batalla si venzo a Miguel, porque nadie más va a ir contra de mí. Pero no pudo. Obviamente su orgullo y su arrogancia sin medida lo impulsó a ser el primero en atacar. Y Miguel, cuya estrategia suprema le instó a esperar el ataque, pues se dio cuenta claramente del plan de Lucifer, y en ese momento la gran fuerza de los dos, con sus espadas llameantes, pues empiezan a provocar un sonido increíble. Entonces, la espada fulminante de Miguel atraviesa el cuerpo de Lucifer, y obviamente este enemigo pues tira su espada, que ya no puede hacer más, y lleno de confusión ante esa situación de Miguel, pues quiere recoger la espada porque él mismo había perdido ya su espada también y no pudo. Pero entonces seguía con ese deseo de enfrentar a Miguel, quería levantarse y no pudo. Trató de alcanzar su espada y no pudo. En ese instante, pues ya derrotado, pues se da cuenta de que no puede ni moverse, porque Miguel le ha quitado la espada, lo ha dejado en el suelo, y pues resulta que los pies del Arcángel Miguel, la sandalia de Miguel, la pone sobre el cuello de Lucifer. Y así fue como Lucifer llegó a su final en esa gran guerra, y fue obviamente despojado de todos sus derechos. Lo mandaron a vivir con las tinieblas o a las tinieblas, junto con todos sus tropas que habían ido cayendo lentamente hacia las tinieblas. Y bien, pues aquí terminaríamos esta historia de batalla y de lucha entre el origen del mal, de dónde sale el mal, y el primer momento en que encontramos el mal es en esta batalla de Lucifer y Miguel, en donde Miguel defiende el poder del Creador y Lucifer quiere alcanzar ese poder tan grande. Entonces, por supuesto, vamos a continuar con esta historia porque luego viene un juicio que se le hace a Lucifer, en donde ya lo castigan, pero el asunto es que a Lucifer se le va a hacer varios juicios, y uno de los juicios pues va a ser en este momento, después de que lo mandan a las tinieblas, lo mandan a vivir a un lugar muy específico dentro de todo el universo, que tiene que ver con la Vía Láctea y con un lugar específico de la Vía Láctea que está en un rinconcito por allá que se llama el pequeño universo de Satania, y ahí es donde habita Lucifer con todas sus huestes, y increíblemente nosotros habitamos una parte de este universo llamado Satania, en donde pues estos ángeles caídos pues van a hacer toda la lucha por contener a este mundo, a este planeta Tierra, y de ahí vamos a platicar dentro de 8 días pues quiénes son esos ángeles caídos y cómo es que se empiezan a relacionar con los seres humanos cuando ya los seres humanos empiezan a tener una convivencia en este planeta Tierra normal, y cómo es que ellos llegan y los interfieren. Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado toda esta historia de esta batalla.
en donde el tema es el origen del mal y sus demonios. Ya platicaremos de cada uno de los demonios y observaremos cómo tienen interferencia con el ser humano. Bien, pues muchas gracias. Les agradezco que hayan estado con nosotros y muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.